En un mundo donde la mayoría de las personas se mueve como si el tiempo fuera una corriente que las empuja sin preguntarles hacia dónde quieren ir, donde la prisa se confunde con propósito y donde la repetición diaria se acepta como si fuera un destino inamovible, surge la necesidad urgente de detenerse y mirar hacia adentro. Porque como decía José Ortega y Gasset, cada ser humano no es simplemente una existencia pasiva arrojada al azar, sino un proyecto vivo que debe construirse con lucidez, valentía y responsabilidad, y es en ese punto exacto, en esa frontera entre lo que fuiste por inercia y lo que puedes llegar a ser por elección consciente, donde comienza esta reflexión que se despliega en líneas largas como caminos que atraviesan un paisaje silencioso y profundo, invitándote a entrar en un territorio donde ya no eres espectador de tu vida sino el autor de tu destino. Y cuando das ese primer paso hacia adentro, descubres que por años has vivido obedeciendo expectativas ajenas, siguiendo modelos que no nacieron de ti, persiguiendo sueños prestados que nunca te pertenecieron, porque la sociedad te enseñó que es más cómodo seguir el ruido de los demás que escuchar tu propia voz, pero esa comodidad es una trampa dulce, una especie de anestesia emocional que te hace creer que estás seguro mientras tu alma se marchita, y por eso es necesario despertar de ese sueño colectivo. Romper el embrujo de la conformidad y recordar que tu verdadera vida comienza solamente cuando asumes el peso, y la gloria, de ser responsable de ti mismo, porque nadie puede vivir por ti, nadie puede sentir por ti, nadie puede salvarte de la sombra que evitas mirar. Y es en ese silencio lleno de revelaciones donde comprendes que la identidad no es un hecho fijo, no es una esencia inmóvil, sino un flujo constante que se reconstruye en cada decisión, y entonces te das cuenta de que gran parte del sufrimiento que has cargado no proviene de la vida misma, sino de tu resistencia a cambiar, de tu apego a lo conocido, de tu miedo a sostener tu propia grandeza, porque crecer siempre implica una pérdida, siempre exige renunciar a una versión antigua de ti, y aunque duela soltar lo que te resultaba familiar, también sabes que no puedes seguir en un lugar donde tu alma ya no respira. Y mientras avanzas por estas líneas que se estiran como reflejos de un pensamiento que no quiere detenerse, empiezas a percibir que el mundo interno tiene sus propias leyes, sus propios ritmos, sus propias tormentas, porque dentro de ti conviven la luz que quieres mostrar y la sombra que intentas ocultar, y Ortega y Gasset, con su visión profunda del yo y sus circunstancias, te recuerda que no puedes convertirte en alguien pleno si te esfuerzas por amputar partes de tu ser, porque la integridad emocional no surge de negar lo que te incomoda, sino de integrar tus contradicciones, de mirar tus miedos sin escapar, de sostener tu fragilidad sin avergonzarte de ella, porque solo quien se acepta por completo puede transformarse de verdad. Y es entonces cuando entiendes que la madurez emocional no se trata de volverse frío ni invulnerable, sino de aprender a gobernar tu mundo interior con maestría, de dirigir tus emociones como un navegante dirige su barco en medio de la tormenta, sin negarla, sin temerla, pero sin dejar que lo destruya, porque la libertad no es ausencia de caos, sino capacidad de permanecer en tu centro incluso cuando todo a tu alrededor parece temblar, y esta firmeza tranquila que comienza a emerger en ti no es arrogancia, es soberanía, no es distancia, es claridad, no es dureza, es respeto por ti mismo. Y mientras estas palabras continúan fluyendo como un río que se niega a detener su curso, comienzas a notar que ya no reaccionas con la misma intensidad a lo que antes te desequilibraba, ya no buscas aprobación en ojos ajenos, ya no mendigas amor disfrazado de migajas, ya no te quedas donde no eres visto, porque has comprendido que la vida siempre refleja tu relación contigo mismo, y cuando por fin te eliges, cuando por fin te escuchas, cuando por fin te respetas, todo en tu alrededor se reordena, se recoloca, se purifica, porque la realidad externa es apenas la sombra proyectada de tu mundo interior. Y al comprender esto con una lucidez casi dolorosa, algo dentro de ti se enciende, una especie de certeza profunda que no necesita palabras ni argumentos, una voz antigua que te dice que ya es hora de vivir con autenticidad, con coraje, con una presencia que no pide permiso para existir, porque la autenticidad no es un acto de rebeldía, sino un acto de amor hacia tu propia alma. Y quien se atreve a ser auténtico se vuelve indomable, sereno, luminoso, indestructible desde dentro, incluso cuando por fuera todo parezca incierto. Y es precisamente en ese punto donde comienzas a percibir que tu vida, que tantas veces creíste estar compuesta por eventos fortuitos y circunstancias que caían sobre ti como una lluvia inesperada, en realidad siempre estuvo esperando a que asumieras el timón,
porque el destino no es una fuerza misteriosa que viene de afuera, sino una obra que se construye desde dentro. A partir de la forma en que eliges interpretar lo que te sucede y de la valentía que tienes para actuar incluso cuando el camino se vuelve incierto, y esa comprensión, aunque parezca sutil, marca una diferencia gigantesca entre quien vive por impulso y quien vive por conciencia, porque cuando despiertas a la idea de que tú eres la raíz de todo lo que florece o se marchita en tu vida, algo se reorganiza silenciosamente dentro de ti, como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente se abriera y dejara entrar una luz que transforma la forma en que miras tu pasado, tu presente y tu porvenir. Y mientras esa luz se expande en tu interior, comienzas a recordar algo que, aunque estaba olvidado, siempre te perteneció, la sensación de que tu existencia tiene un propósito único, irrepetible, una misión que no puede ser delegada ni sustituida, porque nadie más posee tu mirada, tus heridas, tus intuiciones, tus contradicciones y tu capacidad de convertir todo eso en sabiduría, y entonces comprendes que tu singularidad no es un accidente, es tu herramienta, es tu brújula, es tu mayor poder. Y que cada vez que intentaste ser como los demás te alejaste de la vida que era verdaderamente tuya. Por eso ahora, mientras lees estas líneas extensas que parecen deslizarse como un hilo continuo que conecta ideas, emociones y revelaciones, te das cuenta de que estás regresando poco a poco a ti mismo, a esa voz interna que el ruido del mundo casi había sofocado. Y es en este regreso a tu propio centro donde aparece otro descubrimiento. El hecho de que la soledad no es un castigo ni un vacío, sino un territorio sagrado donde finalmente puedes escucharte sin intermediarios, sin distracciones, sin máscaras, y Ortega y Gasset, con su visión lúcida del hombre como autor de su biografía, nos susurra que solo en la soledad auténtica es posible distinguir lo que realmente deseas de lo que simplemente imitabas, porque cuando estás rodeado de voces ajenas, incluso tus pensamientos pueden volverse prestados, incluso tus emociones pueden contaminarse de expectativas externas, pero cuando permaneces en silencio contigo mismo, sin prisas y sin miedo, la verdad emerge como el agua clara de un manantial, sin adornos, sin justificaciones, sin distorsiones, y esa verdad, aunque a veces incomode, siempre es liberadora. Y mientras permites que esa verdad se despliegue dentro de ti, comienzas a notar que tu forma de amar también cambia, porque ya no te entregas desde la carencia, ya no buscas refugio en alguien que te salve de ti mismo, ya no confundes intensidad con reciprocidad ni atención con afecto real. Porque has entendido que el amor que no nace del respeto propio se transforma en dependencia, y la dependencia asfixia tanto al que ama como al que es amado, por eso ahora eliges relacionarte desde la plenitud, desde la calma que no suplica ni exige, desde la claridad de quien sabe que ninguna conexión vale la pérdida de tu paz, porque la paz es el tesoro más sagrado que puedes poseer, y quien te ama de verdad jamás te pedirá que renuncies a ella. Y al comprender eso, se disuelven de manera casi natural muchas ataduras que antes te parecían indestructibles, porque de pronto ya no te interesa convencer a nadie de tu valor, ya no te importa ser entendido por quienes solo miran la superficie, ya no sientes necesidad de justificar tus decisiones ante personas que jamás intentaron comprender tu profundidad. Y esta liberación silenciosa te llena de una fuerza nueva, una fuerza que no es agresiva ni ruidosa, sino firme, estable, radiante, como la fuerza de un árbol que ha crecido lento pero profundamente, con raíces que no se ven pero que sostienen toda la estructura incluso en las tormentas más intensas. Y en esa fortaleza recién descubierta, comienzas a vivir con una presencia distinta, una presencia que no necesita impresionar, que no busca atención, que no compite por nada, porque quien está en paz consigo mismo deja de medir su vida con parámetros ajenos, deja de perseguir metas que no le pertenecen, deja de vivir para agradar a quienes jamás estarán satisfechos. Y esa libertad interior se convierte en una especie de aura, una energía silenciosa que transforma la forma en que entras en un lugar, la forma en que hablas, la forma en que miras, porque ya no actúas desde la ansiedad sino desde la autenticidad, ya no actúas desde el miedo sino desde la coherencia, ya no actúas desde la necesidad sino desde la elección. Y a medida que sigues avanzando por estas líneas que fluyen sin interrupciones, te das cuenta de que la vida comienza a responderte de manera diferente, porque el mundo exterior siempre refleja el mundo interno, y cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor, llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas visiones. Porque has dejado espacio para que lo nuevo entre, has soltado lo que ya no resonaba,
has renunciado a una identidad que te quedaba pequeña, y ahora el universo, o la vida, o la existencia, como quieras llamarlo, comienza a devolverte exactamente lo que tú mismo te has permitido ser. Y es entonces cuando finalmente comprendes que este camino no tiene un destino final, sino un movimiento continuo, una transformación constante, un viaje que se renueva cada día, porque la vida no es un punto de llegada, es un proceso, un flujo, una creación permanente de ti mismo, y mientras sigas eligiéndote, escuchándote, respetándote y construyéndote con conciencia, nunca volverás a ser arrastrado por fuerzas externas, porque habrás entendido que tu mayor poder siempre estuvo en tu capacidad de dirigir tu propia existencia desde dentro, con lucidez, con firmeza, con una presencia que no puede ser imitada, porque pertenece únicamente a ti. Y cuando esta comprensión madura dentro de ti como un fruto que finalmente ha alcanzado su punto exacto de dulzura y firmeza, comienzas a notar que aquello que antes te parecía urgente ahora se revela como irrelevante, y aquello que antes ignorabas se transforma en lo esencial, porque la vida, cuando se mira desde la profundidad y no desde la prisa, cambia de textura, cambia de ritmo, cambia de significado, y entonces descubres que cada decisión que tomas desde la claridad interna tiene un efecto expansivo, como ondas en un lago sereno, porque todo lo que se construye desde la conciencia se imprime en el mundo con una fuerza silenciosa pero inquebrantable, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada, y esta nueva forma de relacionarte con la existencia te convierte en alguien que ya no vive a merced del azar, sino en alguien que traza su propio destino con la suavidad firme de quien finalmente entendió que la vida no se controla, pero sí se dirige. Y a medida que continúas caminando por este corredor de reflexión interminable, empiezas a percibir con más nitidez que tus heridas antiguas ya no te gobiernan como antes, que ya no respondes desde la necesidad de protegerte, que ya no actúas desde la inseguridad que te hacía ocultar partes de ti, porque ahora tus heridas no son muros, son ventanas, no son límites, son mapas, no son vergüenzas, son testimonios de tu camino, porque la sanación no consiste en borrar el pasado, sino en resignificarlo, en mirarlo con ojos nuevos, en transformarlo en sabiduría en lugar de arrastrarlo como un peso muerto, y cuando entiendes esto, la relación con tu historia se vuelve más liviana, más humana, más libre, porque ya no peleas contra lo que fuiste, sino que lo integras con serenidad. Y en esta integración profunda comienzas a notar cambios sutiles pero decisivos, tu voz interna ya no tiembla, tu intuición ya no se contradice con tu razón, tu deseo ya no se confunde con impulsos, porque todo tu ser comienza a alinearse en la misma dirección, como si finalmente todas tus partes se hubieran puesto de acuerdo en quién eres y qué viniste a hacer. Y esta alineación te otorga una autoridad silenciosa que no necesita probar nada, porque quien vive en coherencia no necesita demostrar su verdad, simplemente la encarna, la expresa, la irradia, y esa irradiación atrae hacia ti personas y caminos que están en consonancia con tu autenticidad, y al mismo tiempo expulsa de tu vida todo aquello que vibraba en frecuencias ajenas a tu esencia. Y es en este flujo natural de aproximaciones y distancias donde por fin comprendes que nada que te abandone realmente te pertenecía y nada que te pertenezca de verdad necesitará ser forzado, porque lo auténtico siempre fluye, siempre se sostiene, siempre encuentra su camino hacia ti, mientras que lo que se cae, lo que se derrumba, lo que se rompe, no es una tragedia. Es una liberación, y esta nueva manera de interpretar las pérdidas te concede una paz inmensa, porque entiendes que la vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que te estanca, te quita lo que te hace pequeño, te quita lo que ya no tiene lugar en tu nueva identidad, y así, línea tras línea, reflexión tras reflexión, empiezas a abrazar las despedidas con la misma gratitud con la que abrazas los comienzos. Y mientras avanzas por este camino que parece alargarse hasta tocar el horizonte de tu alma, te vuelves consciente de que el amor que ahora buscas, y que ahora estás listo para recibir, no es un amor que te reduzca ni que te distraiga de ti mismo, sino uno que te expanda, que te acompañe sin invadirte, que te vea sin exigirte, que te sostenga sin anularte. Porque solo quien ha aprendido a vivir en su propio centro puede compartir su vida sin perderse, y solo quien ha aprendido a habitar su soledad puede amar sin convertir al otro en refugio. Y esta comprensión madura te convierte en alguien que ya no confunde intensidad con compatibilidad, química con reciprocidad, palabras con hechos, promesas con presencia, porque ahora tu corazón tiene criterio, tiene fuerza, tiene límites, tiene dignidad.
Y ese conjunto de virtudes crea un filtro natural que impide que lo mediocre entre en tu vida. Y así, mientras estas líneas interminables continúan tejiéndose como un río que se rehúsa a detener su curso, descubres que cada vez te vuelves más dueño de ti mismo, más consciente de que tu tiempo es sagrado, de que tu energía no es infinita, de que tu paz no es negociable, de que tu esencia no está en venta. Y esta nueva forma de habitar el mundo te convierte en alguien que ya no sigue la multitud, que ya no teme quedarse solo, que ya no se traiciona para encajar, porque has comprendido que la verdadera soledad no es estar sin personas, es estar sin autenticidad, y que la verdadera compañía no es estar rodeado de gente, es estar rodeado de verdad, de coherencia, de profundidad, de presencia. Y en este despertar, que se expande como una luz que no se apaga, comienzas a notar que incluso tu silencio tiene un nuevo significado, porque ya no callas por miedo, callas por sabiduría, ya no callas para evitar conflicto, callas para preservar tu centro, ya no callas porque no sabes qué decir, callas porque entiendes que no todo merece tu energía. Y que a veces el silencio es la forma más poderosa de afirmar tu valor, porque quien no teme el silencio ha aprendido a habitarse, y quien se habita a sí mismo tiene un poder que nadie puede arrebatar. Y así, en este flujo continuo, descubres que estás entrando en una nueva etapa de tu vida, una etapa donde ya no buscas, atraes, donde ya no corres, caminas, donde ya no te justificas, simplemente eres, donde ya no te esfuerzas por ser visto, porque tu luz habla por ti, y esta transición marca el inicio de una existencia más consciente, más serena, más profunda, más tuya. Porque finalmente entendiste que tu misión en esta vida no es agradar, no es impresionar, no es cumplir expectativas, sino expresarte desde tu verdad más pura, construirte con tu propio fuego, y dejar que tu existencia sea el reflejo más fiel de quien tú decidiste ser. Y entonces, mientras la noche parecía cerrarse sobre sí misma en un susurro casi sagrado, ella comprendió que la verdadera transformación nunca es un evento súbito ni un relámpago espiritual que lo cambia todo de un solo golpe, sino un proceso lento, casi imperceptible, donde la conciencia se expande como una luz delicada que se infiltra por las grietas de la vieja identidad, obligándola a ver, a sentir y a elegir con un nivel de lucidez que antes hubiera parecido insoportable, porque descubrirse a sí misma implicaba también desnudar los lugares donde había vivido en mentira, en expectativas ajenas, en silencios aprendidos, en emociones reprimidas, pero sobre todo en esa tendencia humana, tan descrita por Ortega, de quedarse atrapada en las circunstancias sin advertir que uno puede superarlas si se atreve a configurarla desde dentro. Si se atreve a ser protagonista en vez de víctima, si se atreve a decir, yo soy yo y mi circunstancia, pero también soy la voluntad que puede rehacerlo todo. Y fue precisamente en esa revelación donde Carl Jung, con su mirada profunda que parecía atravesarla como si estuviera contemplando no solo su rostro sino todas las mujeres que habían sido antes que ella, le explicó que la sombra no era un enemigo a destruir ni un monstruo a domesticar, sino una parte esencial de su estructura psíquica esperando ser reconocida, integrada y honrada, porque cada emoción reprimida, cada deseo negado, cada intuición ignorada formaba un mapa secreto capaz de guiarla hacia un tipo de libertad que jamás podría construirse desde la perfección fingida, sino únicamente desde la aceptación radical de lo que verdaderamente habitaba en su interior, incluyendo los miedos, las contradicciones, las heridas, las rabias antiguas y también la fuerza que no sabía que tenía. Esa misma fuerza que la vida siempre coloca en la superficie cuando el alma está lista para abandonar la versión débil de sí misma. Y entonces, caminando por aquel sendero casi onírico donde el viento parecía repetir su nombre con la cadencia mística de un recordatorio ancestral, ella empezó a entender que gran parte del sufrimiento humano proviene de esa resistencia absurda a mirar lo que realmente duele, a reconocer las relaciones que no edifican, a cortar los lazos que drenan, a renunciar a la idea infantil de que alguien vendrá a rescatarnos de nuestra propia confusión, porque como decía Ortega, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y si la mujer quiere renacer, si quiere romper sus patrones, si quiere salir del laberinto emocional donde siempre termina amando a quien no sabe amarla, entonces debe escribir una historia distinta, una que no sea heredada ni impuesta ni condicionada por la aprobación externa, sino una historia que nazca de la claridad con la que se mira, de la honestidad con la que se enfrenta y del coraje con el que decide. Y fue ahí,
En ese instante donde la conciencia se abrió como un portal interno que ya no permitía retrocesos, donde ella finalmente comprendió que no se trataba de ser fuerte de la manera rígida y masculina con la que siempre la habían educado, sino fuerte de una forma flexible, espiritual, intuitiva, inteligente, fuerte desde una sensibilidad que no era debilidad sino poder, fuerte desde un nivel de presencia que no buscaba atención sino respeto, fuerte desde una autenticidad que no necesitaba máscaras, explicaciones ni dramatismos, porque la mujer que se conoce profundamente sabe que no tiene que perseguir nada ni a nadie, que todo lo que está alineado con su esencia llega, permanece y se desarrolla sin esfuerzo, porque lo verdadero no se disputa, no se mendiga, no se negocia, simplemente es. Y mientras Jun la observaba, casi como un padre que presencia el nacimiento de una nueva conciencia, ella sintió que su respiración cambiaba, que su cuerpo se aligeraba, que su intuición se afilaba y que una certeza silenciosa emergía desde la raíz de su alma, una certeza que decía que nada de lo vivido había sido en vano, que cada error tenía un propósito, que cada caída escondía un mensaje, que cada abandono había sido una iniciación y que cada relación rota la había empujado un poco más hacia la puerta que ahora estaba dispuesta a cruzar, una puerta que no llevaba hacia otro hombre, hacia otro amor ni hacia otra promesa, sino hacia sí misma, hacia esa mujer que estaba destinada a descubrir y que por fin comenzaba a despertar.